pero si no, igualmente les cuento que, bueno, primero el presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz de lo sucedido, decidió decretar 2 días de duelo y Netanyahu justamente le agradeció el gesto, ¿no? Lo identificó como mi querido amigo y señaló que la decisión de decretar duelo nacional debería servir de inspiración a todos los líderes del mundo civilizado. Eso fue lo que dijo Netanyahu, le agradeció a Milei, alineado en el plano externo con Israel y con Estados Unidos por su integridad inquebrantable y su liderazgo sobresaliente. Y terminó: espero darte la bienvenida a Israel pronto. Tu amigo Benjamín Netanyahu, así firma su tuit el primer ministro israelí. Si te parece, tenemos imágenes en vivo desde Oriente Medio, esperando el regreso de 6 rehenes. 2 ya fueron entregados a las autoridades de Israel. Son Tal Joham y Avera Mengistu. Se encuentran ya en territorio israelí. Esta imagen, Vivi, es en vivo desde la Franja de Gaza. Otra vez, como dije antes, ¿no? El show montado mediático de la muerte, del terror. Este escenario en vivo desde la Franja de Gaza. Y en especial lo que decía Ale, ¿no? Y lo digo entre signos de interrogación. Los civiles, porque son civiles o no son, o ya todos convalidan el terrorismo en Palestina, asistiendo a este show, ¿no? Fíjense, lo decía Ale, ¿no? Familias, chicos chiquitos. Estamos hablando de una cultura de la muerte, en definitiva, en vivo e indirecto. Y aparte es convalidar un método, porque las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que a Ariel y a Kefir Vivas los asesinaron a sangre fría y con sus propias manos. Hablan de estrangulamiento. ¿Sí? O sea, el que asiste a esto, el que enaltece estos actos de tremenda violencia, es porque en definitiva los convalida. Además fueron Eso es lo más grave de todo. En noviembre del 23, un mes después de la masacre del 7 de octubre. Es decir, que ahí quería ir, porque todo esto empieza a ocurrir a partir de todos esos asesinatos en masa que recuerdan al holocausto del 7 de octubre. Exacto. Exactamente. O sea, no hay que perder de vista eso. No, y de hecho, hablando del holocausto, a mí me impactó, y nosotros lo hablamos acá, no la liberación pasada, sino la anterior, la liberación de estos 3 rehenes que eran piel y hueso, ¿eh? Sí. Sí. Piel y hueso, y las miradas completamente perdidas, y las comparaciones, bueno, eran obvias, ¿no? Se comparaba con la gente que salía de esos campos de concentración. Tenemos en pantalla para compartir con ustedes, estos son los rostros de las personas que 2 de ellas ya fueron liberadas y restan todavía 4, ¿sí? Allí los están viendo. Liberaron a los primeros 2 rehenes en el sur de la Franja de Gaza y todavía quedan 4 más. Tal Joham y Avera Mengistu, perdón la pronunciación, que quizá no es la correcta, ya se encuentran en territorio israelí. Y los 4 rehenes restantes, Elijah Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat y Hisham Al-Sayed, van a ser liberados en instantes nada más. 6 rehenes confirmó el grupo terrorista Hamas que va a liberar este sábado. Ya 2 fueron liberados como parte del alto el fuego en la Franja de Gaza. Este alto el fuego que está vigente desde mediados de enero. A cambio, Israel confirmó que va a excarcelar a 602 palestinos. Todos ellos con las manos manchadas de sangre. Y hay muchísimas críticas al interior de Israel, ¿no? Contra el gobierno. Incluso es una coalición de gobierno de diferentes partidos políticos. La extrema derecha más conservadora está criticando fuertemente estos procesos de liberación, ¿no? Estas imágenes, y en especial hacia la próxima etapa, ¿no? Porque de los 33 primeros rehenes, 8 de ellos lamentablemente asesinados, faltan más de 70. Desde el 7 de octubre, 16 meses, más de 500 días, que están en la Franja de Gaza y en qué condiciones, ¿no? En qué condiciones, lo decía Vivi, ¿no? Con esas imágenes demacrados. Y en especial con esa violencia psicológica, cuando les dicen que su familia está muerta, en realidad está viva, o a la inversa. ¿Cómo regresan esos rehenes y cómo empiezan una nueva vida en Israel, ¿no? Muchos de los médicos que fueron atendiendo a algunos de los rehenes liberados te cuentan lo mismo. Primero, el estrés postraumático brutal al que se enfrentan, y sobre todo a los que se enteran cuando salen del cautiverio que su familia ya no está, porque estos monstruos le arrebataron la vida. Eso por un lado. Por el otro,
muchos fueron sometidos a tanta escasez de comida que llegaron al punto de la inanición. O sea, les cuesta consumir alimentos y lo tienen que hacer muy de a poco para lograr recuperar nuevamente peso. Un horror, una verdadera pesadilla para muchos, más de 500 días en cautiverio y lo que falta. Por eso yo les decía lo importante de la carta que Yair Cohn le escribe al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo por la pronta liberación de su hermano Eitan. Él dice, yo volví. Y si ven caras de alegría, o si vieron caras de alegría en el hospital, en el reencuentro con mis familias, porque claramente nos alegramos de volver a abrazarnos, pero la alegría no es completa porque mi hermano sigue en el infierno. Y sobre todo esto que decías, ¿no? Son 600 los delincuentes detenidos, sí, claro, que iban a ser liberados como moneda de cambio 602. frente a 6 rehenes que van a volver a la Franja de Gaza. Y en especial te decía la crítica interna en el partido de gobierno de Israel, ¿no? ¿Cómo se sigue en las negociaciones? Hay un dilema en torno a cómo queda parado Hamás frente a esta situación, si realmente está debilitado o no, si esto es una puesta en escena del momento final de un régimen sangriento, en donde quizás muestran las últimas armas frente a un mundo que piensa que tiene todavía poder o no. Y en especial, ¿qué va a pasar con la Franja de Gaza? Esta posibilidad de un Estado palestino o no, ¿se puede convivir? ¿Puede haber dos estados cuando está gobernado este Estado o no todavía una nación como Palestina que está gobernada por una agrupación terrorista? Y también hay que decir lo que sucede al interior de la Franja de Gaza. Yo en varias oportunidades, varios pasajes de la mañana de hoy, lo hacía con signo de interrogación. ¿Son civiles los que quedan en la Franja de Gaza? ¿O incluso hay rehenes palestinos que tienen que convivir con esa amenaza permanente? Ahora se vamos a preguntar que les impiden salir incluso de la Franja de Gaza. Es interesante. Antes de que comentes eso, Ale, si Sí. tenemos, Vane, para compartir cuando quieras nos avisás, las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu las ponemos, ¿eh? ¿La tenés? Ahora la ponemos. ¿Saben cuántos días estuvo Avera Mengitsu, un joven de ascendencia israelí nacido en Etiopía, en manos de Hamás? 3.821 días, hace 11 años, después de haber cruzado por error a la Franja de Gaza en 2014. Un delirio. A eso me refiero, que no pueden salir. No. Ya se va preparando nuestra compañera Inés Capdevila. Bueno, todas estas consultas que tiene Pablo, interrogantes que nos hacemos todos, se las vamos a trasladar a ella, pero miren lo que decía Benjamín Netanyahu. מדינת ישראל מרכינה ראש על שני ילדים קטנים, תינוקות רכים, אחים, אריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה, ועל עודד ליפשיץ, זיכרונו לברכה, ממייסדי קיבוץ ניר עוז. שלושתם נרצחו באכזריות איומה בשבי החמאס בשבועות הראשונים של המלחמה. האכזריות של מפלצות החמאס אינה יודעת שום גבול. לא רק שהם חטפו את האב ירדן ביבס, את האם הצעירה שירי ואת שני התינוקות הקטנים שלהם. באופן ציני בל יתואר, הם לא החזירו את שירי לצד ילדיה המלכים הקטנים, והם שמו בארון גופת אישה עזתית. אנחנו נפעל בנחישות להשיב את שירי הביתה יחד עם כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, ונבטיח שהחמאס ישלם את מלוא המחיר על הפרת ההסכם האכזרית והמרושעת הזו. יהי זכרם הקדוש של עודד ליפשיץ ושל אריאל וכפיר ביבס נצור בלב האומה לעד. השם ייקום דמם וגם אנחנו. Que Dios vengue su sangre y nosotros también, porque ahí quedó claro, Pablo, me parece, en las palabras de Netanyahu lo que piensan hacer. Estaba yo leyendo la confirmación de la familia Vivas, ¿no? Lamentablemente la confirmación de la identidad de Giri Vivas en este cuerpo que jamás entregó ayer a la noche, y el comunicado de la familia. Esta noche nuestra Giri ha vuelto a casa. Nuestra Giri fue asesinada en cautiverio, publica la familia Vivas, y ahora regresó a casa con sus hijos, marido, hermana y toda su familia para descansar. A pesar de nuestros temores por su destino, seguíamos esperando poder abrazarlos de nuevo y ahora estamos rotos y de duelo, dice la familia. Durante 16 meses buscamos la certeza y ahora que la tenemos no hay consuelo en ella, pero esperamos el comienzo de un cierre. Y te sumo la descripción de Giri, ¿no? Porque uno lamentablemente se detiene
en casos particulares. Lógicamente esta familia fue un emblema, un símbolo de la lucha por la liberación de los rehenes, por la vida, una lucha por la vida. Todos los rehenes son importantes, cada uno de ellos tiene una historia de vida detrás y cómo la despidió su familia, ¿no? Giri fue una madre maravillosa para Ariel Kifr, una compañera cariñosa de Jardin, una hermana y tía devotas y una amiga increíble. En este momento difícil seguimos exigiendo el regreso inmediato de todos los rehenes restantes. Nada es más importante que eso, no habrá curación sin ellos. Y me detengo en estas palabras: madre, hermana, tía, amiga. ¿Se dan cuenta cómo se detuvo, cómo se rompió una vida que era normal, tranquila, distante de cualquier conflicto? ¿Viste las imágenes? Y fue interrumpida por el horror y el terrorismo, ¿no? Vos viste, todos vimos y todos vieron las imágenes, ¿no? Lo que hacemos todos nosotros en casa. De hecho, ese video, un raconto de la vida de Giri y Jardin, de cómo se conocen, cómo tienen a su primer perro, iban de vacaciones con el perro en el auto, cómo nace su primer bebé Ariel, cómo le presentan a su hermanito Kefir cuando llega a su casa, los nenes disfrazados, y la cara del horror de una madre. Yo que soy mamá me ponía en la piel de ella ese día con los nenes en pijama todavía y ella los abrazaba y los cubría con una manta, no le daban los brazos para sostenerlo y la cara del horror de darse cuenta de que se la estaban llevando a ella y a sus hijos a pesar de que su marido había salido para entregarse. No les alcanzó, no les bastó. Es el instinto materno, ¿no? Es la protección final frente a ese desenlace que se avecina y creo que lo podemos hacer mediante una analogía, ¿no? Como una leona. Incluso los familiares de rehenes que tienen esta página Bring Them Home, ¿no? Hoy todos lamentamos la pérdida de esta madre leona. Así la calificaron a Giri Vivas en esta imagen simbólica que decía Vivi, ¿no? Cómo abraza a sus hijos frente a los terroristas. Vos sabés que Kefir significa cachorro de león, el nombre del bebé. Justamente en relación a lo que vos decís, una como una leona defendiendo a su tenemos chiquito. Esa imagen, que es la imagen final. Su cara. Del secuestro. Es la imagen de cómo la está conteniendo es terrible. A sus dos hijos, ¿no? Y en esta referencia de madre leona, las familias de los rehenes aseguran que defendió ferozmente a sus hijos hasta el final. Sí. En esa analogía, ¿no? Leona, y bueno, lo que denota este nombre, como decías recién, Vivi, ¿no? Es la imagen final de una madre que entiende que el terror y el horror se avecina. Y ni me quiero imaginar lo que habrá sido ese mes, ¿no? Ese mes que decíamos, ¿no? Y yo te comparto esta imagen que me están enviando de la familia Vivas. Así eran ellos, ¿no? Mira lo que es. Decime dónde hay un signo de violencia, de maldad en estas imágenes. Mirá ese papá besando la espaldita del bebé de Kefir. No. Ella maestra jardinera además en el kibutz, entonces la querían mucho todos porque tenía ese instinto de estar con los nenes. Ese es el momento del casamiento que me acaban de compartir. Mira. ¿Te das cuenta que es el culto a la vida y el amor frente al culto a la muerte? Por supuesto. O sea, no hay punto de inflexión acá, no se puede ni dudar de qué lado estar. Por eso cuando alguien se posiciona de ese otro lado inentendible, que es el lado de la muerte, del horror, de las violaciones, de todo lo que hicieron, ¿no? Cuando entraban a los kibutz y cómo mataron a los bebés, violaron a las mujeres, masacraron a los hombres o a sus hijos enfrente del resto de las familias, no tienen perdón. Por eso me quedo con esta frase que leí esta semana, que a los terroristas de Hamás el demonio los mira desde arriba, porque más abajo no se puede caer. Mientras les contamos todo esto, todo el tiempo estamos mostrándoles imágenes en vivo de cómo se está dando esta nueva liberación. En total, en el día de hoy van a ser 6 los rehenes liberados, Pablo, todos israelíes, ya fueron liberados 2, aguardamos por la liberación 2 o 3 del resto. Hablaban de la madre y la leona, ¿no? Sí. De Giri. ¿Saben qué significa Ariel? No. ¿El nombre Ariel? No. León de Dios. León de Dios y Kefir, cachorro de león. Exactamente. Bueno, ya está ella, la presentamos. Está Ine Capdevila. ¿Cómo te va, Ine? Estamos haciendo esta introducción, ¿no? Buen día, feliz sábado para vos. En este contexto, ¿no? Esperando a 4 rehenes más, ya 2 en territorio israelí. Y la conmoción lógica, Ine, por el trágico desenlace de la familia Vivas, en especial de Giri. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Hola, sí, fue una conmoción básicamente que recorrió todo el mundo.
por las dos instancias de este final. Primero, la confirmación entre martes y miércoles de que efectivamente se trataba de los cuerpos de Kfir, Ariel y su mamá Shiri, lo que iban a entregar el jueves Hamás, y luego el cuerpo errado que entregó no el de Shiri, sino el de, al parecer, una mujer gazatí el jueves. Ayer finalmente remendó ese error, supuesto error, Hamás, y entregó el cuerpo de Shiri. Ustedes planteaban recién, ahora, ¿cómo sigue? Después de la liberación de estos 6 jóvenes israelíes hoy, a cambio de 600 presos palestinos, queda una etapa de esta primera etapa del cese al fuego, que es la entrega de 4 cuerpos más, muy probablemente el jueves próximo, y luego que sigue el cese al fuego, porque es un poco lo que se pautó, que si no hay acuerdo para una segunda etapa de este cese al fuego, se mantiene sin el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. Si hay una segunda etapa, y en eso ya se involucran un montón de factores, chicos, desde qué pretende, a qué apunta el primer ministro Benjamin Netanyahu, un poco también la influencia de este plan para Gaza, esta reubicación de los gazatíes propuesta por Donald Trump, y por el otro lado, la vulnerabilidad de Hamás y los países árabes, cómo quieren influir en este proceso, porque de ponerse en práctica ese muy impracticable, en realidad, plan de Trump, los países árabes deberían ser los receptores de millones de gazatíes. Yo vine hoy bien temprano con Vivi, me planteaba el siguiente interrogante, ¿no? Viendo estas imágenes en vivo, incluso de la Franja de Gaza, de este show mediático del horror, del terror, de la muerte, si en realidad todavía Hamás tiene poder de fuego, tiene un poder simbólico, o está expresando esta imagen en torno a mostrar sus últimas cartas, si está debilitado su interior en realidad. Es una muy buena pregunta, Pablo. Te diría que tiene 2 tipos de respuestas. Primero, cuán poderoso sigue siendo en términos militares Hamás. Israel cree que, acabó con por lo menos los 2/3 partes de sus filas militares. Además de que descabezó la cúpula, recordemos que Mohammed Deif, Yahya Sinwar, los líderes militares, Mohammed Deif, el cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el jefe político de Hamás, Ismael Haniyeh, todos murieron en diferentes ocasiones. Uno en una explosión en Teherán, Haniyeh, los otros en medio de la ofensiva gazatí. Ahora, ese es el poder militar, que todavía no hay una verdadera radiografía, al menos pública, de cómo están hoy las filas. Sin embargo, chicos, yo creo que si efectivamente se trató de un error, la entrega equivocada de un cuerpo de una mujer gazatí por el cuerpo de Shiri Vivas, eso es bastante elocuente respecto de la desorganización de Hamás hacia adentro y de la falta de conexión o coordinación con otros grupos, otras franquicias islamistas dentro del terrorismo palestino. Eso por un lado, eso en cuanto al aspecto militar de Hamás. Por el otro lado está, ¿cuál es todavía el ascendente de Hamás entre los palestinos de Gaza, entre los gazatíes? Recordemos que es una población de aproximadamente 2.300.000, 2.200.000 gazatíes. ¿Cuál sigue siendo el agarre? ¿Cuánta profundidad tiene la aceptación de Hamás hoy entre los palestinos? Son muy pocos los indicadores. Primero, porque no hay prensa, no hay medios de comunicación en la Franja de Gaza presentes en el medio de la guerra. Por otro lado, son muy pocos, por ejemplo, los sondeos que hay sobre los gazatíes. Hay uno, sin embargo, realizado por un instituto de demoscopía palestino, que indica que fue realizado hacia fines del año pasado, por lo tanto no es un reflejo, de lo que sucede ahora, pero sí hay ciertos datos muy interesantes. Primero, que está cayendo bastante la aceptación de Hamás. ¿Por qué? Porque los daños de la guerra son verdaderamente impiadosos con la Franja de Gaza. Los organismos internacionales creen que va a llevar no solo decenas de miles de millones de dólares de reconstruirla, sino una década y media, por lo menos, retirar los escombros de casi el 80% de los edificios gazatíes que fue derrumbado.
Entonces, ese apoyo dentro de los palestinos para Hamas está supuestamente cayendo, según muestra este informe. Y hay otro dato que es bastante llamativo. Una porción mayoritaria de los palestinos, si bien reprueba de Hamas, en cierta forma apoya lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, es decir, esa masacre sin nombre, sin descripción posible de por lo menos 1.200, 1.400 israelíes en todos puntos cercanos a la frontera con Gaza. ¿Por qué lo apoya? La explicación que da este informe es porque esa porción mayoritaria de palestinos cree que con el 7 de octubre volvieron a la mesa de discusión dentro del mundo árabe, sobre todo. Claro, se vuelve a hablar de ellos. Exacto, se vuelve a hablar de ellos. Se sentían muy relegados, sobre todo con los acuerdos Abraham, que fueron esos acuerdos que permitieron a Israel restablecer o establecer relaciones con algunos, países árabes muy importantes. Bueno, mientras seguimos, por supuesto, viendo imágenes en vivo de cómo siguen liberando a los rehenes y vamos a continuar, te saco por un momento de este tema, Ine, para hablarte del estado de salud del Papa Francisco. Estuvimos hablando el fin de semana pasado con Elisabetta, muy atentos a su evolución durante toda esta semana. ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo último? ¿Qué se sabe? Bueno, lo último vino por parte del médico que encabeza el cuerpo clínico que lo atiende a Francisco, que recordemos que está ya hace una semana y un día, hace 8 días, internado en el Policlínico Gemelli en el Vaticano, en Roma. Básicamente lo que dijo Sergio Alfieri son 2 datos. Uno, que está fuera de riesgo de vida el Papa, pero no fuera de peligro. ¿Por qué? Porque esa infección polimicrobiana que tienen en los pulmones corre riesgo todavía de trasladarse a la sangre, y ahí sí estaría frente a una situación de extremo peligro la salud papal. Eso es el estado de situación clínico hasta este momento. Sigue siendo atendido con una terapia ampliada, como lo llamó a mitad de semana el Vaticano, y el Papa empieza a dar muchos signos de mejoría. Come mejor, se levanta ya de la cama, puede trasladarse al sillón para trabajar allí, para leer, para discurrir un poco el tiempo con los 2 secretarios que están allí con él. Lo visitó Meloni, ¿no? Visitas. Lo visitó Meloni, no recibe visitas, salvo la de la jefa de gobierno italiana, Giorgia Meloni, que dijo que lo vio muy bien, muy alegre, hicieron muchas bromas. Una de ellas, el Papa dijo: muchos me quieren ver muerto ya a esta altura. ¿Por qué? Porque también convengamos que esta convalecencia papal estuvo rodeada de una forma muy creciente, muy intensa de rumores de renuncia o de muerte, y por supuesto de cómo podría figurarse, cómo transfigurarse un cónclave en caso de la muerte de Francisco. Bien. Ine, te llevo al tercer y último punto de la agenda internacional, que es la presencia del presidente Javier Milei en los Estados Unidos en el marco de la CEPAC. Hoy a la 1 de la tarde, hora argentina, estaría hablando desde Estados Unidos, aunque no está confirmado un encuentro, no es bilateral, pero tampoco confirmó un encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump. No hay ningún encuentro establecido. Cuando se pregunta a las fuentes que rodean al presidente Milei, dicen sin comentarios, es decir, que claramente hay una cierta dificultad en concretar una bilateral, si bien Donald Trump ha estado recibiendo en este último mes, ya se cumplió un mes de su asunción en la presidencia norteamericana, ha estado recibiendo prácticamente de forma diaria a jefes de gobierno y jefes de Estado de otros países. Sin embargo, lo que sí espera la comitiva es algún tipo de encuentro más azaroso o más informal dentro del marco de la CIPAC, la Conferencia de Acción Conservadora en Washington, y allí, como sucedió el año pasado, que se encontraron cuando Milei salía del palco, salía del escenario y Trump entraba al escenario, algo similar a eso, que implica un corto diálogo y un apretón de manos, que seguramente la comitiva presidencial y el gobierno tomarán como una señal de apoyo de la Casa Blanca a Milei en el momento de mayor sensibilidad política de esta presidencia. No obstante ello, Ine, no deja de ser estratégica, al menos para el gobierno argentino, la relación con Estados Unidos, con Donald Trump, teniendo en cuenta que es el 9º viaje de Javier Milei desde que es presidente de la Argentina. Seguramente, obviamente es la principal relación
internacional que tiene esta administración, eso no queda ningún tipo de duda. Te diría que ya más que una relación se parece mucho a una simbiosis por cómo la administración Milei va tomando decisiones de política exterior que se asimilan mucho a las que fueron tomadas por la administración Trump en este primer mes de presidencia. Eso, sin embargo, hasta ahora no le ha dado mucho rédito al presidente Milei. Digamos, la Argentina fue afectada sobre todo por los aranceles que impuso el presidente Donald Trump al aluminio y al acero, dos exportaciones que, si bien no son voluminosas en términos de divisas para la Argentina, son muy necesarias en un país digamos, con el cuadro clínico, económico que tiene la Argentina. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, cómo se hace esperar aún el acuerdo del fondo, que todo, tanto del lado del FMI como dentro de la presidencia argentina, dicen sí, ya está al salir, ya está al salir. Lo vienen diciendo hace más de un mes, pero evidentemente hay algo que traba ese estar al salir. El gobierno argentino tenía esperanzas de que en la reunión con Georgieva de este viaje de Milei hubiese algún tipo de anuncio público respecto de la consecución de este acuerdo con el FMI, pero todavía nada de eso ocurre. Gracias. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Y ya que estamos hablando de lo internacional, Sí. digo, Brasil, ¿está en la agenda de INE Capdevila a nivel futbolístico? No sé. Te diría que si pudiera, si el trabajo me lo permitiera, Pero el ya trabajo... estaría tomándome el vuelo para el jueves. Pero se sigue vistiendo de presencial. rojo, Ine, no sé por qué. Para sí, mí, le atraen esos colores. inconscientemente te, No soy te prejuiciosa. tracciona la otra vereda de Avellaneda. No sé por qué. Yo tampoco, muchas inconscientemente. veces vengo de celeste. No Viene de somos rojo prejuiciosos. siempre. Sí, es verdad. Beso, Ine, te queremos mucho. Beso Besos, grande. chicos, que estén muy bien. Beso Feliz enorme. ¿Sabe Pablo Corso? Sí, Vallés. Que ya nuestros televidentes Yes. tienen forma